Articulación radiocubital inferior, deslizamiento ventral para tratar la hipomovilidad. Paciente en sedestación, el codo ligeramente flexionado y en la posición de reposo. Se toma la parte distal del cúbito del paciente cerca del espacio articular y se toma la parte distal del radio del paciente cerca del espacio articular. Se aplica un movimiento de deslizamiento ventral grado 2 o 3 sobre el radio. El objetivo es aumentar la pronación del antebrazo. Articulación radiocubital inferior, deslizamiento ventral para tratar la pronación limitada. Paciente en sedestación, el lado cubital del antebrazo del paciente está sobre la superficie de tratamiento, el codo ligeramente flexionado. Se toma con el pulgar y sus dedos alrededor de la cabeza del radio del paciente y se toma alrededor de la parte distal del radio con la eminencia tenar proximal al espacio articular. Presionar caudalmente con la mano para aplicar un movimiento de deslizamiento ventral grado 3. El objetivo, aumentar la pronación del antebrazo. Articulación radiocubital inferior, deslizamiento dorsal para tratar la hipomovilidad. Paciente en sedestación, la cara posterior del antebrazo del paciente está sobre la superficie de tratamiento, el codo ligeramente flexionado. Posicionar la articulación en la posición de reposo. Se toma la parte distal del antebrazo del paciente desde el lado cubital y la parte distal del antebrazo del paciente desde el lado radial. Se realiza un movimiento de deslizamiento dorsal grado 2 o 3 sobre el radio. El objetivo es aumentar la supinación del antebrazo. Articulación radiocubital inferior, deslizamiento dorsal para tratar la supinación limitada. Paciente en sedestación, el lado cubital del antebrazo del paciente está sobre la superficie de tratamiento, el codo ligeramente flexionado. Se posiciona el brazo en reposo. Se toma con el pulgar y con los dedos alrededor de la cabeza del cúbito y con la eminencia tenar se toma alrededor de la parte distal del radio. Se realiza un movimiento de deslizamiento dorsal grado 3 sobre el radio presionando su mano derecha en sentido posterior. El objetivo es aumentar la supinación del antebrazo. Articulación radiocubital superior, deslizamiento ventral para tratar la supinación limitada. Paciente en sedestación, el lado cubital del antebrazo del paciente está sobre la superficie de tratamiento, el codo ligeramente flexionado y el hombro en aducción. La articulación en reposo. Se toma alrededor de la parte proximal del cúbito del paciente y se toma alrededor de la parte proximal del radio del paciente cerca del espacio articular. Se realiza un movimiento de deslizamiento ventral grado 2 o 3 sobre el radio. El objetivo es aumentar la supinación del antebrazo. Articulación radiocubital superior, deslizamiento dorsal para tratar la pronación limitada. Paciente en sedestación, con el brazo del paciente sobre la superficie de tratamiento, el codo flexionado y el hombro en ABD. La articulación en posición de reposo. Se toma alrededor de la parte proximal del cúbito del paciente. Se toma alrededor de la parte proximal del radio del paciente cerca del espacio articular. Se aplica un movimiento de deslizamiento dorsal grado 3 sobre el radio. El objetivo es aumentar la pronación del antebrazo.
Articulación radiocubital superior, deslizamiento dorsal para tratar la pronación limitada. Paciente en sedestación con la cara posterior del brazo y la parte proximal del cúbito sobre la superficie de tratamiento. La articulación en reposo. Se fija el cúbito contra la superficie de tratamiento. Se toma con eminencia hipotenar derecha cerca del espacio articular. Se aplica un movimiento de deslizamiento dorsal grado 3 sobre la parte proximal del radio, flexionando sus rodillas y desgarrando su cuerpo a través de su brazo extendido. El objetivo es aumentar la pronación del antebrazo. Articulación húmero-radial. Test bilateral. Posición de partida. El paciente extiende ambos brazos hacia adelante. El paciente permanece relajado de modo que los tejidos blandos se cruzan con la articulación, no interfieren en el test. Se toma la parte proximal de los antebrazos del paciente desde el lado radial con sus dedos índices palpando en el espacio articular húmero-radial. Test de posición. Palpe la distancia entre la cabeza radial y el cóndilo del húmero. Se palpa desde todas las partes, posterior, lateral y ventral. Test de movilidad. Flexione y extienda, abduce y abduzca los codos del paciente mientras se palpa el espacio articular. El test se puede realizar en los dos brazos. Articulación húmero-radial, deslizamiento dorsal para tratar la extensión limitada. Paciente en sedestación, el codo tan extendido como sea posible. Se fija la parte distal del húmero contra la superficie de tratamiento. Se toma alrededor de la cabeza radial con su pulgar y sus dedos. Se aplica un movimiento de deslizamiento dorsal grado 3 sobre la parte proximal del radio. Movilización en la posición de reposo momentánea. Se aplica un movimiento de deslizamiento dorsal grado 3 sobre el radio para aumentar la extensión del codo. Se posiciona el codo próximo a su rango final de movimiento hacia la extensión del codo. Se aplica un movimiento de deslizamiento ventral grado 3 sobre la parte proximal del radio para aumentar la flexión de codo. Articulación radiocubital proximal, deslizamiento distal para tratar la hipomovilidad del codo y del antebrazo. Paciente en sedestación con la parte proximal del cúbito sobre la superficie de tratamiento con el codo flexionado. Se fija contra la superficie de tratamiento, se coloca su dedo palpador en el espacio articular radiocubital. Se toma alrededor de la parte distal del radio del paciente. Se aplica un movimiento de deslizamiento distal grado 3 sobre el radio en relación al cúbito, tirando y girando sobre su cuerpo ligeramente hacia izquierda. El objetivo es aumentar la pronación y la supinación del antebrazo. Además, la flexión y extensión del codo. Articulación radiocubital, deslizamiento proximal para tratar la hipomovilidad del codo y el antebrazo. La cara posterior del brazo y la parte proximal del cúbito del paciente están sobre la superficie de tratamiento con el codo flexionado. La articulación en su posición de reposo. Se fija contra la superficie de tratamiento, se coloca el dedo palpador en el espacio articular radiocubital. Se toma alrededor de la parte distal del radio y del pulgar del paciente, de modo que la eminencia tenar esté en contacto con la del paciente. Se aplica un movimiento de deslizamiento proximal grado 3 sobre el radio en relación al cúbito, empujando a lo largo del eje longitudinal del radio. El objetivo es aumentar la pronación y la supinación del antebrazo, además la flexión y extensión del codo. Articulación de codo, tracción para tratar el dolor y la hipomovilidad. Paciente en sedestación, con la cara posterior del brazo del paciente está sobre la mesa de tratamiento. La articulación en reposo. La parte distal del brazo del paciente de la cara anterior se fija contra la superficie de tratamiento. Se toma la parte proximal del cúbito del paciente. Se aplica un movimiento de tracción posterior grado 1, 2 o 3 sobre el cúbito
con aproximadamente un ángulo recto respecto al antebrazo. El objetivo es disminuir el dolor o aumentar el rango de movimiento en la articulación húmero-cubital. Articulación del codo, tracción para tratar la flexión y la extensión limitadas. Paciente en sedestación, con la cara posterior del húmero del paciente está sobre la mesa de tratamiento. Se fija el húmero del paciente contra la superficie de tratamiento. Se toma la parte distal del antebrazo del paciente con su mano. Se aplica un movimiento de tracción distal posterior grado 3 sobre el cúbito. El objetivo es aumentar el rango de movimiento de flexión en la articulación húmero-radial. Articulación del codo, deslizamiento radial para tratar la flexión y la extensión limitada. Paciente en decúbito supino. La cara lateral del húmero del paciente está sobre la superficie de tratamiento. El húmero está fijado contra la superficie del tratamiento. Se toma el antebrazo del paciente desde el lado cubital con ambas manos. Se aplica un movimiento de deslizamiento radial grado 2 o 3 sobre el cúbito, flexionando sus rodillas y descargando el peso de su cuerpo a través de su brazo izquierdo. El objetivo es aumentar el rango de movimiento de flexión y extensión de codo. Articulación de codo, deslizamiento cubital para tratar la flexión y extensión limitadas. Paciente en decúbito supino. La cara lateral de la parte proximal del antebrazo y del húmero del paciente contactan con la superficie de tratamiento. Se coloca una cuña bajo la parte proximal del antebrazo. Se posiciona la articulación en reposo. El cúbito está fijado contra la cuña. Se sostiene la parte distal del antebrazo para mantener la posición. Se toma alrededor de la parte distal del paciente desde la cara medial con su eminencia tenar inmediatamente proximal. Se aplica un deslizamiento cubital grado 2 o 3 sobre el húmero moviendo la parte distal del húmero en un sentido radial. Aumentar el rango de movimiento de flexión y extensión de codo.